Tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias por estar conectados para este tiempo de devoción. Y una vez más, gracias a Dios por la vida de Carlita, de Sens, de todos los que comparten, ese se me había ido, pero de todos los que comparten con nosotros estos tiempos de devociones y que le dedican un tiempo a estudiar y compartirnos de lo que Dios pone en su corazón para que sea bendición también para nuestra vida. Los honro en este día y le doy gracias a Dios por sus vidas. Vamos a empezar, si les parece. Si les parece, empecemos, vamos directo a revisar una historia que está en Juan 5 del versículo 1 al versículo 20. Voy a leerlo todo solamente por este tiempo de devoción. También es una buena oportunidad y forma parte de un plan para leer la Biblia en un año. Entonces se los va a leer para que ustedes escuchen esta historia y bueno, además de estar conectados y de escuchar de Dios, pues al menos ya escuchamos la Biblia en un año. Entonces se los va a leer completo, ¿va? Después de esto había una fiesta judía y Jesús fue a Jerusalén. Ahí había un estanque de 5 pabellones que quedaba cerca de la puerta de las ovejas. En arameo se llama Betzata. O tiene aquí una nota en mi Biblia. Estoy leyéndoles, por cierto, la versión Palabra de Dios para Todos. Tiene una nota que dice, Betzata también se le llamaba Betsaida, Bethesda, era un estanque de agua al norte del templo de Jerusalén. Este pueblo todavía existe Bethesda. Debajo de estos pabellones había muchos enfermos acostados. Unos eran ciegos, algunos cojos, otros paralíticos. Tiene otra nota aquí. Algunos de los manuscritos añaden esperando a que el agua se moviera. Ahora les voy a decir a qué se refiere esto. Y tiene una nota adicional que dice en algunos manuscritos posteriores añaden al versículo 4. De vez en cuando un ángel del Señor bajaba en el estanque y se revolvía el agua. El primero que se metía en el estanque después de este movimiento sanaba de cualquier enfermedad que tuviera. Está documentado y está documentado en otras historias también de esos tiempos. Este era un estanque donde el agua se movía y el primero que llegara después de que el agua se movía era completamente sanado. Entonces iban todo tipo de enfermos, como lo dice, como lo leímos. Entre ellos estaba un hombre que había estado enfermo durante 38 años. No quiere decir que tenía 38 años, había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que había estado enfermo tanto tiempo, le dijo, ¿te quieres sanar? Esta es la clave de todo, ¿ok? Le dijo, ¿te quieres sanar? En otras versiones, se los voy a leer el versículo 6 en Reina Valera 60. En el versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y ya, voy a regresarme a la versión, le dice, ¿quieres ser? A la versión Palabra de Dios para Todos. El enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque. Cuando el agua se empieza, cuando estoy cerca del estanque, alguien se me adelanta y se mete antes que yo. Jesús le dijo, levántate, recoge tu camilla y camina. El hombre quedó sano inmediatamente, tomó su camilla y empezó a caminar. Esto fue en un día de descanso. Por eso algunos de los judíos empezaron a decirle al hombre que había... Empezaron a decirle al hombre que había sido sanado, hoy es día de descanso, no se puede cargar una camilla. Él les dijo, el que me sanó me dijo, recoge tu camilla y camina. Ellos le preguntaron, ¿quién fue ese que te dijo, recoge tu camilla y camina? Pero el hombre que fue sanado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Después Jesús lo encontró en el área del templo y le dijo, mira, está sano, así que no pegues más o te pasará algo peor. El hombre fue y le contó a los judíos que Jesús lo había sanado. Por eso ellos comenzaron a perseguir a Jesús por hacer esto el día de descanso. Pero Jesús les contestaba, mi padre nunca deja de trabajar, así que yo también trabajo. Por esto, algunos de los judíos trabajaban con más ganas de matarlo. No les caía bien porque no cumplía con las reglas de descanso. Mucho menos les gustaba que Jesús llamara a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Em, Jesús les dijo, les digo la verdad, el Hijo
no puede hacer nada por su cuenta, solo hace lo que ve hacer al padre. El hijo hace lo mismo que hace el padre. El padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace. Incluso le mostrará hechos más grandes que estos y todos ustedes quedarán asombrados, ¿ok? Te digo, te leí todo este pasaje. Hoy la meditación que tenemos, que de hecho es muy cortita, significa quiere ser sano y nos hace meditar un buen tiempo en el contexto en la vida de este hombre. Estamos hablando de una persona que durante 38 años estuvo enfermo. No sabemos de nuevo la edad que tenía. Estoy casi seguro que la primera vez que compartí en este tiempo de devoción, puse un video de el paralítico de Bethesda. Les compartí un video. Porque además me acuerdo que tuve que hacer una edición ahí porque Sensi y Carlita hacen una edición todavía después de que termina y esa no salió también porque cambié ahí las imágenes. Me acuerdo muy bien, no sé si era ese video o era algún otro, pero en ese tiempo yo estaba conociendo más de esta historia. Y sucede que esta persona, bueno, en los tiempos de Jesús no era común la medicina pediátrica, no era común tener un médico especializado para pediatras y tampoco era un hábito estar llevando a tus hijos al médico. Entonces, la cantidad de gente enferma que había era muy grande porque no había un cuidado sobre los pequeñitos. De hecho, esto en las culturas antiguas era ultra común, ¿no? Si tú lees un poco acerca de la historia de los espartanos, de los griegos, incluso tiraban a los bebés y a los niños. O sea, si un niño se enfermaba de lo que sea, eh, en algunos momentos eran hasta crisis de gripa. O sea, cuando les daba gripa a muchos, si un niño se quedaba con mucho tiempo con gripa, lo expulsaban de Esparta, porque él ya no podía ser un espartano, imagínate. Era muy común. Entonces, este es uno de esos casos muy probablemente, que algo le sucedió y él ya no pudo, quedó paralítico y ya no pudo volver a caminar. Y desde ese momento la vida de este hombre, él tenía una camillita. Esta camillita para lo que te sirve es para pues para que no estés en contacto directo con el polvo, porque tampoco creas que este paralítico vivía en... qué parte de en Santa Fe, en Santa Fe, en la Ciudad de México, ¿no? Que pues todo está, no, a lo mejor Santa Fe no fue un mal ejemplo. En la Condesa puede ser que todo estaba pavimentado y algunas zonas hasta con adoquines, aquí no, o sea, todo era tierra. Entonces una persona paralítica que no tenía soporte de una persona, pues comía una buena cantidad de polvo. Era imposible que estuviera limpia esa persona, porque por más de que te acabaras de limpiar, estaba en contacto con el polvo. Entonces tenía una camillita y esa camillita lo iba acompañando. En algún momento, este paralítico, en algún momento de su vida, le contaron que había sanidad en este estanque. Entonces, a partir de ese momento, su vida era despertarse, tomar su camilla, alguien lo iba y lo llevaba, y se iba y se quedaba ahí. En algún momento, muy probablemente esto no está documentado en la Biblia, pero estos movimientos del agua sucedían incluso de noche. Entonces seguramente el señor, el personaje dijo, yo ya no me voy a mover de aquí. Y se quedaba a dormir al lado del estanque. Y obviamente de las capacidades que nos están hablando, imagínate que había un... Esto suena muy cruel, la verdad, porque no hay forma políticamente correcta de decirlo. Pero ¿quién puede correr más rápido a donde está el agua? Pues obviamente alguien que está cojo, no un paralítico. Alguien con una pierna pues se va a desplazar más rápido. Y así de cruel como suena, una persona 38 años estuvo esperando que fuera su momento. En este video que yo creo que te proyecté, y si no lo hice aquí, lo hice en la iglesia, esta persona trataba de arrastrarse y se quedaba al ladito y ya lo único que tengo que hacer es que cuando el agua se empieza a mover, yo me ruedo y ya quedé. Y ni siquiera poniéndose al lado podía hacerlo. Ilustra muy bien este video el momento en el que
el paralítico estaba entre muchos enfermos y pues no podía. Decía, no tengo amigos y entonces nunca soy el primero que se sana. En el contexto de esta persona, pues ya había argumentos, motivos. Fíjate, lo primero que él hace es echarle la culpa a que no tiene amigos. Em, Porque el Señor le hace la pregunta clara de cómo se llama esta meditación de este día. Le dice, ¿te quieres sanar? Le dice, ¿quieres ser sano? Em, y la respuesta era sí, la respuesta tenía que ser sí, sí quiero ser sano, sí quiero dejar de tener este padecimiento. Pero lo que el enfermo responde es, Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando se empieza a mover y cuando estoy cerca del estanque alguien se me adelanta y se mete antes que yo. Entonces, ni siquiera habla de su condición, habla de factores externos. Dice, no, motivo uno, no tengo a nadie que me meta al agua. Motivo dos, cuando estoy cerca se me adelanta alguien y se mete antes que yo. Los demás, yo no tengo a nadie y los demás son bien abusivos. Es lo que le contesta a Jesús. Después de la pregunta de ¿quieres ser sano? Se acerca a Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Te voy a leer otra historia antes de llegar al punto. Samuel no, Saúl, en primera de Samuel de 15 del 12 al 15, eh, está esta parte de la historia. Ahora te digo de qué se trata, pero me voy a ir directo a la lectura. A la mañana siguiente temprano, Samuel se fue a ver a Saúl, pero se encontró con que Saúl había salido para Camel para hacerse un monumento en honor a sí mismo. Va a ir a varios lugares y al final se quedará en Gilgal, le dijo el pueblo. Así que Samuel se fue a donde estaba Saúl y lo encontró ofreciendo lo que había tomado de los amalecitas, un sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. Samuel se le acercó a Saúl y lo saludó así: El Señor te bendiga, obedecí los mandamientos del Señor. Y ahora sí te voy a dar contexto. En esto, Jesús acaba de vencer, Jesús, no, qué bárbaro. Saúl acaba de vencer a los amalecitas, eh, pero decidió hacer dos cosas. La instrucción era: quiero que los destruyas a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, absolutamente todo, hasta su ganado, todo lo vas a destruir. ¿Por qué? Porque esta nación en el futuro fue un riesgo para el pueblo de Dios. Se convirtió en una amenaza para el pueblo de Dios. Pero bueno, no lo hizo así, se quedó con el rey, con las ovejas y con algunas propiedades. Y entonces al haber derrotado a los amalecitas, otra cosa que hizo mal fue hacerse un monumento a sí mismo, imagínate. El Señor te bendiga, obedecí los mandamientos del Señor. En su mente él los había obedecido. Pero Samuel le dijo, entonces, ¿qué es ese ruido? ¿Por qué se oyen las ovejas y el ganado? Hasta este momento, la pregunta implícita es, ¿te quieres arrepentir? ¿Estás de acuerdo? Porque Samuel hasta este punto no lo había juzgado, solamente le dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y Saúl pudo haberle dicho, como volver en sí mismo como el hijo pródigo y decir, te estaba engañando, esto es lo que está pasando, me traje a los... y empezar a ser corregido. Pero mira la respuesta de Saúl. Los soldados los tomaron de los amalecitas y se quedaron con lo mejor para ofrecer sacrificio que debe quemarse completamente al Señor su Dios, pero destruimos todo lo demás. Y ahí cae en una contradicción porque él se estaba haciendo honor a sí mismo. Entonces, te leí esta historia porque hay otros ejemplos, este y otros ejemplos, que cuando somos confrontados con el espejo de la palabra, cuando la palabra viene a nosotros a través de, en este caso, un profeta, pero puede ser a través del pastor, a través de tu esposo, tu esposa, a través de la autoridad, ¿por qué no? A veces nos da un montón de coraje y pues nos vamos rápido en el carro y nos llega una multa, ¿no? De esas que te llegan por correo electrónico o que nada más sale que tienes una multa. Y dices, ese gobierno ya, todavía de que todos los impuestos me cobran 700 por ir a 82 kilómetros por hora, nos da coraje, pero nos confrontamos porque las reglas son reglas y vivimos en este país y pues estamos mandados a obedecerlas. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Eh, y
un buen de cosas. Puedes ser confrontado por tu autoridad, por tu esposa, hasta por tus hijos. A veces tus hijos también te preguntan, oye, ¿por qué hiciste esto, papá? Y ese es un momento de pregunta en el que eres confrontado y es como cuando a este enfermo se le dijo, ¿quieres ser sano? Porque cuando somos confrontados, cuando viene este espejo, necesitamos contestar y necesitamos decir si quiero, no quiero, o que nos pase como el paralítico. Mm, imagínate que en este caso Jesús tuvo la bondad. Te voy a leer otra vez. Jesús le dijo, levántate, recoge tu camilla y camina. El hombre quedó sano inmediatamente, tomó su camilla y empezó a caminar. Hay veces que aunque nosotros no queramos, Dios nos va a impulsar. Jesús va a venir a nuestra vida y nos va a incomodar y nos va a empezar a decir, recoge tu camilla y ya vete. Este señor no sabía caminar. Por lo tanto, cuando recibe su sanidad un poco más adelante, Jesús le dice, vete y no vuelvas a pecar, porque te puede suceder algo peor. Pero el punto central de la meditación es cuando viene estos momentos de verdad, estos momentos de confrontarnos, ¿cómo estamos listos para hacerlo? Eh, nos parecemos más al paralítico o a Jesús cuando estaba orando en el monte de los olivos y sudaba gotas de sangre y estaba totalmente angustiado y dijo, si esta copa puede pasar de mí, si es posible que pase esta copa de mí. Y de pronto, en ese momento de verdad, estoy seguro que el Espíritu Santo lo confortó y él pudo decir una de las frases más impresionantes de la Biblia, pero dijo, que se haga tu voluntad y no la mía, entregándole a su Padre el control de su vida en el acto de sacrificio más hermoso que hay en la historia de la humanidad. No sé qué representa esta historia hoy para ti, pero estoy seguro que Dios aprovecha este momento pues, para traernos delante de la verdad y para que nosotros mismos podamos confirmarle, sí quiero Dios, sí quiero seguir adelante, sí quiero seguir tu llamado. Gracias por llamarme la atención y hacer que yo no haga cosas que puedan llevarme a hacer algo peor. Y de eso se trata. Si puedes cerrar tus ojos unos minutos ahí donde estás, vamos a orar, ¿te parece? Padre, te doy tantas gracias por esta mañana. Gracias por estos tiempos de devoción, porque nos acercan a tu corazón. Gracias por revelarnos tu naturaleza de Padre hacia nosotros. Porque a veces, aunque seamos rebeldes, aunque seamos necios, aunque no escuchemos, aunque nos cueste trabajo dar los pasos, tú nos vas guiando, tú nos impulsas, nos motivas, nos incomodas para seguir tus pasos, Señor. Gracias por este amor infinito que tú tienes hacia nosotros. Hoy te pido que capacites a mi corazón, a mi carne, a mi voluntad, a poder decir sí quiero en cada momento de verdad. Que cuando venga tu luz a través de quien sea, a través de mi esposa, de mis hijos, de mis autoridades, de los pastores, yo pueda ser sensible e identificar tu llamado y empezar a dar pasos que me acerquen cada vez más a tu altura, a la altura de quien tú eres. Queremos ser idénticos a ti, Jesús. Si tenemos un objetivo en esta vida, es parecernos todos los días más a ti, ser tan bellos como tú, hablar como tú, juzgar y tomar decisiones como tú lo tomarías, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por esta historia. Gracias porque hablas a nuestro corazón y porque cada uno de mis hermanos va a recibir la porción que tú has diseñado para ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén.